A reading from the letter of Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, I know that good does not sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, the willing is ready. es decir, en mis bajos instintos, porque el querer lo bueno I do not lo tengo a mano, pero el hacerlo I no. do the evil. El bien que quiero hacer no lo hago. Now if I El do what mal I do not que no quiero hacer, eso es lo que hago. I who do it. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, So then, señal de que no soy yo el que actúa, sino el pecado que llevo dentro. Cuando quiero hacer lo bueno, for I take delight me in doing good, encuentro inevitablemente con lo malo but en I las see in manos. my members an En mi visible law, interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo having en mi the law of cuerpo sin un dwells principio in my heart. diferente que guerrea This contra la therefore ley that que I aprueba desire, mi razón who will y me deliver me hace from this mortal body? prisionero de la ley del pecado Thanks que be to God está through en Jesus mi Christ cuerpo. our Lord. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este ser mío, presa de la muerte? Dios mío, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Lord, teach me your statutes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Señor, instrúyeme en Teach tus me wisdom leyes. and knowledge, Enséñame a gustar y a comprender, man porque me fío de tus mandatos. Señor, instrúyeme en tus leyes. you are good and Tú eres bountiful. bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Let your kindness Qué bondad, que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Señor, instrúyeme en tus leyes. let your compassion Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis for your law delicias is my delight. serán tu voluntad. Señor, instrúyeme en tus leyes. Never will I forget your Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Señor, instrúyeme en tus leyes. I am yours. Soy tuyo, sálvame, For I have sought your que yo consulto tus leyes. Señor, instrúyeme en tus leyes. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Has revelado a los más humildes los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo decía Jesús a la gente, when you see a cloud rise, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, it is going to rain. chaparrón tenemos. And so it does. Y así sucede. And when you notice that the Cuando sopla el sur, dicen, you say that it is va going a ser bochorno, and so it is. y lo hace. You hypocrites, Hipócritas. you know how to Si interpret. saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, Why do you not ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? time? Why do you ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? to go with your opponent Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vas de camino, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel? into prison?
te digo I say to you, que no saldrás de allí until you have hasta que no pagues last el último céntimo. Verbum Domini Nosti Christe. Earlier in this sacred chapter, Anteriormente, en este capítulo sagrado del Evangelio según San Lucas, speaks to us Jesús nos habla coming again. acerca de su He's regreso. referring to coming in Está glory. hablando acerca de venir en gloria, Well, Jesus is pero going to come for all of us. Jesús ha de venir por todos nosotros. Particular judgment when we Por pass supuesto, from here. tenemos un Then we juicio have the particular final judgment later on. y tendremos un juicio final más All adelante. of us, Para time is todos running out. nosotros se nos está acabando el tiempo. Come. El Señor ha de venir. One day is going to be our last day. It could be today. Un día será nuestro último día. Puede ser el día de hoy, puede ser la semana próxima, puede ser en un par de años o pueden ser varios años, pero Él va a venir y tenemos que estar Some preparados. of us are really fighting the good Algunos de nosotros realmente estamos luchando la buena lucha. battling. Sabemos que tenemos pecado en nosotros, We're working que hard estamos to luchando contra este, to conquer. trabajamos duro para superarlo, Haven't fully para surrendered. vencerlo. Algunos de nosotros Be in a little denial. no nos hemos entregado por completo aún, o podemos estar en negación, o podemos estar viviendo One foot una out. doble vida, un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Haven't surrendered it. Hay algunos que no nos hemos entregado en absoluto. Jesus loves us. Jesús nos ama. And Jesus is here for us. Jesús está aquí We remember that he did not para come nosotros. to condemn the Hay que world, recordar que Él no vino a condenar al save mundo, us. Él vino a So salvarnos. there's where we go to him. Así que hemos de Never acudir a turns Él, us away. quien We nunca gotta keep this nos in our heart and rechaza. mind. Tenemos que mantener esto en nuestras mentes y corazones. Saint Paul, San Pablo, en chapter 7 el chapter of the Romans, which séptimo capítulo de Romanos, que fue leído el día de hoy, this struggle nos habla of sin. acerca de He's las speaking for himself here. dificultades del And here's pecado. a man, Él está hablando acerca de sí mismo an aquí. apostle, Aquí tenemos a un hombre, Pablo, que es apóstol y que realmente se entregó al Señor. hard, he's working up Está trabajando duro fear and trembled with para great power. alcanzar la salvación But yet, con gran he amor y temor del recognizes Señor. that there's Y still sin a embargo battle. reconoce en sí mismo The que aún flesh, hay which una means batalla, body, que la carne, lo cual and quiere decir el cuerpo, the cravings for sin are always at que work. los anhelos del pecado So siempre it's a battle of están flesh ahí. and spirit. Así que es una batalla Remember de the words of carne y Jesus. espíritu. The spirit is Recordemos willing, las but the palabras de flesh is Jesús. weak. And this is what El espíritu Paul está is dispuesto, talking pero la about carne here. es débil. That's Y de what he esto says, es lo que está hablando Pablo of course, aquí. I know Por what I eso gotta dice, do, I know what I want to do. por supuesto que sé lo que debo hacer, Yet, I still lo find bueno. myself being inclined toward the Sin bad. embargo, me siento inclinado hacia lo malo. A veces lo hago incluso. When that is the state for all of us. Ese es el estado en que estamos todos nosotros. Now we know De alguna forma u otra, that's what God requires sabemos qué es lo bueno, the lo que commandments, Dios nos pide, los mandamientos, Him with all our heart, soul, que and lo strength, amemos con and todo nuestro faculty, cuerpo, all the alma, ways of the mente y Lord. fuerzas, que sigamos el camino del Señor, que Yet there's evitemos still el pecado, this fight. y sin embargo existe It's esta gonna be lucha. there. Now, Estará as ahí. I was saying earlier, Como there's some of decía us who anteriormente, hay really algunos de working hard. nosotros And that's que Saint realmente Paul. That's estamos what he's trabajando he's duro. working hard, but Y así es San Pablo, él está trabajando duro, pero okay, others, es una batalla. again, Y hay otros it's difficult. No, para quien es we haven't difícil, fully surrendered. We haven't no nos hemos entregado por completo, no hemos aceptado plenamente que tenemos un problema con el pecado. living a double life. No puede que estemos viviendo una doble vida y no queremos entregarnos And the third, plenamente al Señor. just looking on, like, I don't know. Y hay otros que Well,
Simplemente estamos ahí parados, mirando y diciendo, no sé, no sé. Pero donde sea que nos encontremos, especialmente los últimos dos, Jesús nuevamente no va a rechazarnos. La batalla de vencer el pecado es un proceso de toda la vida. Exige tiempo, requiere tiempo incluso desapegarnos a veces. Y el Señor sabe esto. Y para aquellos que no se han entregado por completo aún, no todos ustedes están contentos. Dios no nos diseñó para que estemos en el pecado. Fuimos creados para ser como Dios. Fuimos creados para vivir en Él, para ser gente de gracia. Sin embargo, el pecado nos aleja de eso. Y nunca podemos ser completamente felices sino hasta que nos hayamos entregado plenamente al Señor, hasta que sepamos la paz, conozcamos la paz de saber que estamos con Dios y hasta que tengamos salvación. Así que aquellos que no se han entregado plenamente, aquellos que solamente son espectadores, Jesús los ha de aceptar, pero igual con nosotros, en cualquier estado en que nos encontremos. Dios nos llama a que llamemos su nombre. Él camina con nosotros. Sí, todos queremos estar libres del pecado. Todos queremos salirnos de esas cosas. Es maravilloso, es un gran deseo. Pero vivimos en un cuerpo. A causa del pecado de nuestros primeros padres, Adán, el pecado, la desobediencia, entró al mundo. Y luego aquí viene la gracia, y la gracia la vence, pero los bautizados recibimos vida eterna durante el bautismo. Somos de Dios, pero aún existe esa lucha, existe concupiscencia. El anhelo del pecado será una batalla continua. Algunos de nosotros, en cualquier estado en que nos encontremos, tenemos dificultades con pecados en particular. Cuando acudimos a Dios y Él está con nosotros, si tenemos dificultad con el pecado, tenemos que seguir tratando y tratando, continuar llamando al Señor. Y por eso es que tenemos los sacramentos disponibles para nosotros, porque podemos acudir a Él, podemos tener un encuentro verdadero con Él, especialmente en el sacramento de la penitencia. Podemos ir mensualmente, confesarnos, o semanalmente, confesar los pecados. Y la gracia que recibimos de los sacramentos es una medicina que necesitamos. Y Jesús nos lo da, siempre está disponible, incluso en nuestra propia oración privada. Pero tenemos que presentarle el pecado, tenemos que seguir intentando. No se desalienten. Dios sabe cuán difícil es. El Señor es una persona divina. Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre, pero como hombre Él entiende. Él sabe cuán difícil es superar la carne y por eso al seguirlo y al seguir sus caminos, imitándolo, podemos superar esto. Estamos en el camino. Incluso si estamos teniendo dificultades, tenemos que seguir intentando. Es una batalla constante. San Pablo en otro lugar dice, es luchar la buena lucha. Muchas veces le digo a la gente que es como estar en una guerra. Cuando uno está en una guerra, uno lucha muchas batallas. Siempre hay muchas batallas en una guerra. A veces las perdemos, pero también ganamos algunas. Puede que perdamos de vez en cuando, por más que tratemos, pero no quiere decir que hemos perdido la guerra. Hay que seguir luchando otra vez. Así que San Pablo reconoce que esta es una batalla constante, que es difícil, y nos da la respuesta aquí. Él dice, aquí está, ¿quién me librará de este ser mío? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a dar libertad.
always crying De eso out se to trata, him, es tener una relación con el Señor, having him siempre as our best llamándolo, friend, as teniéndolo our como mejor companion. amigo, como And as we do compañero. this is how we Y a we're medida going to be que saved because avanzamos, así es over como time, seremos salvados, a relationship with porque God, con el tiempo una relación con Dios, he forms the conscience. Él He makes forma us la more conciencia, sensitive to the voice Él of the nos Holy hace más Spirit. sensibles a la voz He del shows us Espíritu more of Santo, himself. He's Él nos revealing muestra more más de sí of mismo, himself. Él revela We're más de becoming sí mismo, holier, nos and estamos we're more volviendo más sensitive santos, to sin than somos before. más We recognize things sensibles al that are pecado que wrong that antes, we didn't recognize reconocemos before. cosas que están mal que no reconocíamos antes, So we go to him, and so así he que invites acudimos us. a Él y Él nos invita. And wherever we're at in the Lord, Y donde sea que nos encontremos en el Señor, we shouldn't be afraid of him. no debemos He's a loving temerle. God. He Es calls un us his Dios que children. nos ama, Él nos llama a sus hijos. He comes down to save us, to even Él die for us. descendió a salvarnos, incluso a morir por nosotros. The flesh, comes man Adquirió carne, se hizo to hombre embrace us, para touch us, abrazarnos, and be with para que him. podamos tocarlo, para que podamos There's estar this con Él. love here, so we don't have to be afraid. No tenemos que tener miedo. We celebrate Saint John Paul II today. It was one Hoy celebramos a San Juan Pablo II y uno de sus mensajes siempre fue, no tengan miedo, tengan valor. Es lo que necesitamos aquí, en especial a medida que God is greater than the sin. avanzamos y miramos el pecado. No? Dios es más grande que el Verse earlier this pecado. week in Romans. Tuvimos un Yeah, versículo de Romanos we have anteriormente esta struggles semana. around the world. Sí, es posible que Everything's tengamos so chaotic. dificultades en el mundo, The con tanto caos. evil side one seems to be El winning. lado maligno parece estar ganando, pero Then St. no. Paul says, hey, you know what? Yeah, sin may San be Pablo dice, increasing. sí, pronto puede aumentar, pero cuando el pecado aumenta, la gracia aumenta incluso más. Y eso es lo que tenemos que saber y conocer. Somos discípulos de Jesucristo, no hemos de rendirnos. A pesar de que la batalla está ahí, seguimos hacia adelante, porque el Señor está con nosotros. Él nos acompaña para librarnos. Así que no tengan miedo. Llamen el nombre de Jesús. Tengan esa sólida relación con Él. Sepan que Él los ama. Es lo que vamos a estar escuchando en el siguiente capítulo, más adelante, la semana próxima, que dice que con Jesucristo, por supuesto, lo podemos hacer todo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No tengan miedo. Permitan que Él los ame. Entréguense plenamente a Él. Tenemos vida verdadera y paz verdadera. Que Dios los bendiga a todos.